Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al director general de Promesecal, el ingeniero Adolfo Pérez. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a ti, Federico. Aquí estamos, a tu orden. Ingeniero, quisiéramos saber que usted le explique al país cómo anda Promesecal y su labor a nivel nacional en esa importante faceta del gobierno. Pues estamos trabajando intensamente para mejorar cada día el abastecimiento de medicamentos, de insumos médicos en todo el sistema público de salud, en los hospitales públicos, en las unidades de atención primaria, en las farmacias del pueblo. Y en eso nos encontramos en este momento trabajando de manera intensa, de manera permanente, con mucho entusiasmo y con un alto sentido de responsabilidad para garantizar que los medicamentos estén ahí, en las farmacias, en los hospitales públicos, y puedan entonces, desde los lugares donde se atienden a los dominicanos y a las dominicanas que van a buscar servicios de salud, pues atenderse con la mejor calidad posible. ¿Cuántas farmacias del pueblo están funcionando actualmente a nivel nacional? Bueno, en la actualidad tenemos 595 farmacias del pueblo, de las cuales ya nosotros hemos puesto en funcionamiento 47 farmacias. Quiere decir que nosotros le hemos entregado al país en estos 14, 15 meses de gestión unas 47 nuevas farmacias, las cuales están ubicadas en territorios donde en el pasado no había ningún lugar para la dispensación de medicamentos. Es decir, hemos priorizado aquellos territorios, aquellos lugares donde no habían farmacias, donde no había la posibilidad de adquirir medicamentos y donde los residentes de allí tenían que desplazarse 20, 30 kilómetros para poder conseguir los medicamentos. De manera que eso, además de constituirse en una gran ventaja y en un gran alivio para la salud por el acceso a medicamentos que estamos generando, también es un alivio al bolsillo de las familias, un alivio a las finanzas familiares, porque el dinero que se gasta o que se gastaba en el pasado en transporte, en traslado, pues ahora esas familias se lo pueden ahorrar y utilizarlo para gastarlo en otra cosa y entonces comprar los medicamentos a los precios módicos, accesibles que tiene Promesecal. ¿Qué significa esto para mitigar las necesidades que tiene cada población frente a medicamentos abaratados de precios? Bueno, definitivamente esto significa mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros desde Promesecal, desde que llegamos allí, lo hemos visualizado como un gran proyecto social, un proyecto que transforma vidas, que cambia la vida de la gente, que mejora las condiciones de vida, sobre todo de las personas de menos ingresos, de las que tienen menos poder adquisitivo, y entonces nosotros estamos enfocados y orientados en esa dirección, en garantizar acceso a medicamentos, seguir llevando medicinas a esos territorios que en la actualidad no tienen un lugar. Y bueno, ahí están los resultados, ahí está el trabajo. Hemos tenido una extenuante, pero muy reconfortante jornada de trabajo en este año 2021 que ya está a punto de finalizar. Y estamos finalizando así, de esa manera, con mucho trabajo, con esas 47 nuevas farmacias, pero también garantizando el abastecimiento a toda la red de farmacias del pueblo, a las 595 farmacias del pueblo, que es importante resaltar que estamos cerrando el año con más de 1.000 millones de pesos en ventas en medicamentos a través de las farmacias del pueblo. Lo que quiere decir que las farmacias están cumpliendo su cometido, están cumpliendo con su rol, con su función de llevar medicamentos de muy buena calidad, de bajo precio y con acceso oportuno y racional a las familias que más lo necesitan en la República Dominicana. Más de 1.000 millones de pesos venderán en este año 2021 las farmacias del pueblo. ¿Tienen un estimado de cuántas personas se benefician de estos medicamentos a bajos precios? Sí, nosotros hemos hecho diferentes estudios y podemos garantizar que más de 4 millones de personas, más de 4 millones de dominicanos y dominicanas asisten todos los meses y son impactados de manera positiva por las farmacias del pueblo. Entonces, Promesecal atiende los hospitales públicos, atiende también las farmacias del pueblo. Si redondeamos el número, veremos que una población de más de 5 millones de dominicanos y dominicanas pues se benefician de este gran esfuerzo que nosotros realizamos desde Promesecal. Hay zonas muy carenciadas que requieren de este tipo de establecimientos para ellos tratar de acceder a medicamentos baratos. ¿Cómo va la distribución en ese sentido? Sí, nosotros tenemos que dividir en dos aspectos, digamos. Están las farmacias que están ubicadas en los barrios, que están en los grandes centros urbanos, los grandes conglomerados poblacionales, donde hay una intensa y una alta población y un intenso consumo, una alta demanda, y también están aquellas familias que residen en comunidades rurales apartadas, que son comunidades de 3.000, 4.000 habitantes, pero que también son de igual importancia para nosotros porque se les encarece demasiado a la hora de desplazarse de su territorio a otro a la hora de comprar medicamentos. Y entonces estamos trabajando con esas dos vertientes, con esas farmacias que están ubicadas en esos enclaves de barrios populares, donde hay una alta demanda, una alta rotación de medicamentos,
que son a las que le estamos prestando ahora mucho mayor interés en el tema del reabastecimiento, porque a pesar de que nosotros estamos cumpliendo a cabalidad con nuestro cronograma de entregas a la farmacia del pueblo, hemos visto en las últimas semanas un incremento, un aumento inusitado de la demanda. Y entonces eso nos obliga a nosotros a tener que reforzar el tema de las entregas para garantizar que una vez los anaqueles, se terminan los medicamentos, pues puedan ser renovados, puedan otra vez ser colocados medicamentos allí y continuar la venta, porque de eso se trata la gestión y son inventarios que son dinámicos. Nosotros llenamos una farmacia hoy, a la semana, a las 2 semanas puede ser que se hayan agotado los medicamentos, porque esos medicamentos son para venderse, no son para conservarlos allí como adorno. Y entonces están esos grandes enclaves urbanos donde hay una alta población y nosotros tenemos que satisfacer. Pero también tenemos que trabajar siempre la parte de acceso a medicamentos, porque los que residen en los barrios de la capital, pues siempre tienen la oportunidad también de otras alternativas para adquirir los medicamentos. Sin embargo, esas comunidades rurales pues tienen que desplazarse 20, 30, 40 y hasta 50 kilómetros para poder llegar a un municipio cabecera y entonces comprar medicamentos. Entonces nuestra visión está orientada en que no se quede nadie atrás. Las personas que viven en los barrios populares, de los centros urbanos como el Gran Santo Domingo, la capital, o también las personas que viven en esas zonas rurales, en esas comunidades, como recientemente tuvimos en Manabao, las montañas de Jarabacoa. Ahí en Manabao estuvimos inaugurando una nueva farmacia del pueblo esta misma semana y ahí vamos a mejorar la vida de 800 familias que a partir de ahora tienen acceso a medicamentos en una farmacia que está allí. Anteriormente, me decían los pobladores de Manabao, tenían que trasladarse hasta Jarabacoa, media hora tenían ellos que durar para poder comprar un medicamento y a veces gastaban 100, 150 pesos en transporte para comprar un medicamento que con 10, 15 o 20 pesos lo pueden resolver ahora en una farmacia del pueblo. Entonces, de eso se trata nuestra estrategia, de eso se trata nuestra visión, que no se quede absolutamente nadie atrás, equiparar las condiciones de vida del hombre y la mujer del campo con el hombre y la mujer que vive en la ciudad, de llevar medicamentos a las zonas rurales, sin descuidar esas farmacias que tenemos situadas aquí en las zonas urbanas, altamente, densamente pobladas, para garantizar también que esas familias de escasos recursos pues tengan siempre sus medicamentos. Y por eso estamos desplegando un esfuerzo, un operativo muy, muy robusto en estos últimos días para garantizar que esas farmacias que por alguna razón se ha agotado su inventario, pues puedan renovar sus inventarios y estar ahí a disposición de la gente que puedan adquirir sus medicamentos en el momento en que lo necesiten. Quiere decir que las farmacias están suficientemente abastecidas y están funcionando normalmente. Sí, las farmacias, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, una labor titánica para garantizar el abastecimiento en estos tiempos de pandemia, que sabemos que son tiempos difíciles, porque la pandemia del COVID-19 no solamente ha impactado la salud, no solamente impacta la economía, sino que el transporte, el comercio mundial ha sido severamente afectado, toda la cadena de abastecimiento mundial, por la pandemia del COVID-19. Hemos visto como los fletes, los contenedores de carga desde China o desde la India, que son los orígenes principales donde se manufacturan los medicamentos que se venden en toda Latinoamérica y la República Dominicana también. Por supuesto, pues han subido de $2,000, $3,000 a $17,500, $18,000 y $20,000. También hemos visto como un tiempo de un contenedor que antes tardaba 35 días para llegar de Asia a la República Dominicana, pues ahora está tardando 4 meses y hasta 5 meses. Y entonces todo eso trastorna la red de la cadena de abastecimiento, todo eso trastorna también los suministros de nuestros suplidores, pero a pesar de esas circunstancias difíciles, a pesar de estas situaciones que son de carácter mundial, nosotros estamos haciendo todos nuestros esfuerzos, desplegando toda nuestra energía para garantizar el abastecimiento. Y por eso te decía que hemos logrado tener un buen año 2021, donde la farmacia del pueblo, a pesar de un entorno internacional adverso, el más difícil en toda la historia, el más difícil en un siglo, nosotros vamos a cerrar el año con ventas superiores a los 1.000 millones de pesos. Lo que quiere decir que los medicamentos han estado allí, han estado presentes en la farmacia del pueblo, y lo más importante, que hemos recuperado la confianza de la ciudadanía en Promesecal, en la farmacia del pueblo y en los medicamentos que nosotros dispensamos. Porque cuando estamos hablando de ventas superiores a 1.000 millones de pesos, quiere decir que los dominicanos y las dominicanas confían y creen en esos productos que nosotros comercializamos, porque son ellos los que están yendo a comprarlo. Entonces, en estos tiempos difíciles de grandes adversidades, de un panorama internacional adverso, de una red de la cadena de suministro, de la cadena de abastecimiento bastante golpeada por el impacto de la pandemia, pues nosotros hemos desplegado grandes esfuerzos para garantizar que los medicamentos estén allí. Y también seguiremos trabajando, Federico, para mejorar, para que todavía la semana que viene mejorar aún más lo que hemos hecho. Ahí estamos ya contactando proveedores que tenían retraso producto de las circunstancias que le he explicado y estarán entregando en la próxima semana, en los próximos días, más de 70 productos, más de 70 medicamentos que nos hacían falta en la farmacia del pueblo y ahora estarán ya disponibles para los dominicanos y las dominicanas y que ellos puedan entonces adquirirlo y beneficiarse de esta gama, de este catálogo de productos que tenemos en la farmacia del pueblo desde Promesecal. ¿Cuáles son los planes futuros que sigue
va a seguir en proceso Promesecal? Bueno, nuestro plan es fortalecer siempre, todos los días, el abastecimiento en las farmacias del pueblo y en los hospitales públicos. Continuar con la profundización de este proyecto social, que son las farmacias del pueblo, continuar con la ampliación de la red de farmacias del pueblo en todo el país. Esperamos en el año 2022, en este 2021 inauguramos 47, esperamos en el 2022 superar esa marca, romper nuestro propio récord, es decir, inaugurar al menos 50 farmacias del pueblo. Es una meta elevada, pero vamos a trabajar con mucha intensidad para lograrlo. Y esperamos entonces continuar también mejorando todos los procesos internos, mejorando la capacidad institucional de Promesecal para poder dar respuesta a su razón de ser, que es llevar medicamentos que le garanticen una mejor calidad de vida a los dominicanos y a las dominicanas. Hay medicamentos que muchos ciudadanos no pueden acceder a ellos por el costo que tienen. ¿Cómo se maneja esta parte allá en la farmacia? Sí, nosotros desde la farmacia del pueblo tenemos un accionar que está limitado, que está, vamos a decir, circunscrito por el cuadro básico de medicamentos esenciales de la República Dominicana. Esos son los medicamentos que nosotros estamos autorizados a vender. A veces hay personas que van a una farmacia del pueblo, piden un medicamento, el medicamento no está y entienden que nosotros estamos desabastecidos, pero es que ese medicamento no está en el cuadro básico y si no está en el cuadro básico nosotros no tenemos la autorización para venderlo. Ese cuadro básico se actualiza periódicamente, pero es una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública como órgano rector definir cuáles son los medicamentos, las moléculas, las medicinas que van a estar contenidas en ese cuadro básico y que por lo tanto pueden ser parte del catálogo de productos que puede dispensar una farmacia del pueblo. Entonces, fundamentalmente trabajamos con esos medicamentos esenciales, con esos medicamentos para la presión arterial, con esos medicamentos como por ejemplo para la diabetes, con los medicamentos como por ejemplo para procesos virales, medicamentos esenciales, medicamentos básicos. Ya para enfermedades catastróficas, enfermedades que tienen algún nivel ya difícil de tratar, pues están el programa de medicamentos de alto costo, que es un programa que trabaja muy bien desde el Ministerio de Salud Pública y que nosotros desde Promese compramos los medicamentos y le damos abastecimiento a ellos para que a su vez ellos garanticen luego la dispensación a los pacientes que están incorporados en el programa. Que es importante resaltar que nosotros ya hemos cubierto con todo lo que tiene que ver con el 2021 y estamos trabajando también ya para el 2022 garantizar que los medicamentos del programa de medicamentos de alto costo estén presentes, que estén debidamente abastecidos y que esos pacientes que estén ahí, que también han sentido alguna dificultad de producto del mismo panorama internacional, del impacto de la pandemia, cierre de fábricas, tardanza de retraso de llegada de contenedores, tardanza de llegada de pedidos, bueno, pues que todo eso también sea debidamente normalizado y no tengan ningún problema en el año 2022, como esperamos que así sea, porque estamos trabajando con una planificación de largo plazo y con mucha antelación que va a garantizar un abastecimiento robusto durante todo el año 2022. Ya acabamos de lanzar un proceso de 21 medicamentos para el programa de alto costo que van a entrar muy pronto ya en los almacenes de alto costo y van a ser puestos a disposición de los pacientes que están allí y estamos trabajando otro proceso de unos 50 medicamentos en los próximos días que va a completar también ese catálogo de productos del programa de medicamentos de alto costo y que también le va a dar certidumbre a esos pacientes que están incorporados allí de que sus medicamentos los van a tener en tiempo oportuno. Es decir que tal y como se ha planteado el gobierno como meta frente a ese sector, estamos en buen balance, en buenas perspectivas, en buena respuesta. Sí, por supuesto, porque nosotros estamos trabajando con mucho ahínco, con mucha emoción, con mucha determinación para garantizar que las cosas salgan bien. A pesar del entorno global conflictivo, a pesar de todos los obstáculos que se puedan presentar en el camino, nosotros estamos entregados a la causa de trabajar por una mejor salud para la República Dominicana. Incluso estamos trabajando los fines de semana, estamos trabajando de noche, viernes, sábado, domingo. No tenemos espacio para dejar de trabajar y dejar de pensar que nuestra misión y nuestro rol debe ser cumplido a cabalidad a pesar de cualquier situación que se presente. Y entonces nosotros estamos inmersos en ese proceso y bajo esas circunstancias, bajo esa determinación y bajo ese criterio, entiendo que las cosas necesariamente deben salir bien en beneficio de las personas que necesitan esos medicamentos, tanto los medicamentos esenciales vía la farmacia del pueblo y los hospitales públicos y los medicamentos de alto costo a través del programa de medicamentos de alto costo. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el ingeniero Adolfo Pérez, director ejecutivo o director general de Promesecal. Un gobierno que va marchando, que va transitando en la misma dirección que él y que ha podido interpretar también cuál es su visión y hacia dónde debemos conducir la República Dominicana. Es un presidente que toma decisiones, no es un presidente que está, digamos, indiferente a la realidad nacional, sino que...
Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el director general del Programa de Medicamentos Esenciales Promesecal, el ingeniero Adolfo Pérez. Ingeniero, ¿cuál es la valoración del impacto del gobierno del presidente Luis Abinader y cómo usted evalúa la figura del presidente? Definitivamente altamente positiva, impresionante en términos positivos, diría yo, porque se trata de un gobierno, de un presidente que tuvo que asumir bajo las condiciones más adversas frente a un escenario internacional y local de grandes complejidades y de muchos desafíos. Y sin embargo, nosotros hemos visto cómo el presidente ha sabido echar el país a andar, ha sabido echar el país hacia adelante, y hoy estamos colocados en una posición muy privilegiada cuando nos comparamos con otras naciones del exterior, pero sobre todo cuando nos comparamos con el país que recibimos hace apenas 14 o 15 meses. Se trata, pues, de una gestión de gobierno que ha ido llenando las expectativas y que, por supuesto, la oposición siempre le andará buscando la quinta pata al gato porque ninguna obra humana es perfecta. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y bueno, ellos estarán tratando de buscar aquellas cosas que para tratar de generar ruido o de generar, sin embargo, algún nivel de insatisfacción. Sin embargo, el balance, cuando se pasa raya, es altamente positivo, de gran satisfacción y de gran regocijo para las familias dominicanas, al punto tal que la economía dominicana estará creciendo por encima de 2 dígitos, un hecho sin precedentes que no se veía en muchos años en la República Dominicana, que es mucho más que un rebote estadístico, porque es un crecimiento fincado, fundado en bases firmes de una economía que ya demuestra que vuelve nuevamente a renacer, a sacar sus garras y a producir los empleos que se habían perdido como resultado de la pandemia. En términos de inversión, de ejecutorias, de sintonía con las políticas gubernamentales y las respuestas que amerita la población en esas ejecutorias, ¿cómo usted la ve? Bueno, yo he visto un presidente que ha estado en sintonía con lo que quiere el pueblo. Hemos visto un presidente que ha estado en permanente escucha, en escucha activa. Hemos visto un presidente que se está comprometiendo con su país y un presidente que está cumpliendo. Hemos visto decisiones muy firmes apenas ahora en estos días, como lo relacionado al peaje sombra, como el presidente ha resuelto ese tema que le costó y le iba a costar mucho dinero a la República Dominicana, miles de millones de pesos, y sin embargo ahí está la voluntad. Es un presidente que escucha, se compromete y cumple, y cuando tú tienes un presidente con esas condiciones, pues es difícil que la cosa no salga bien. Además, el presidente está rodeado de un buen equipo de gobierno que va marchando, que va transitando en la misma dirección que él y que ha podido interpretar también cuál es su visión de hacia dónde debemos conducir la República Dominicana. Es un presidente que toma decisiones, no es un presidente que está, digamos, indiferente a la realidad nacional, sino que es un presidente que está allí observando, mirando, analizando, pero sobre todo ejecutando, tomando decisiones, las decisiones más pertinentes en cada momento. Y entonces hemos visto, sí, que grandes inversiones que han venido a la República Dominicana, hemos visto cómo el país sigue creciendo, se han recuperado los empleos que se perdieron por la pandemia, y entonces todo eso augura un año 2022 todavía mucho mejor, que deberá ser el gran año del gobierno del presidente Luis Abinader, porque ya es un año donde nosotros tenemos el país en marcha, tenemos el país caminando, no es el país cerrado, apagado que recibimos, sino que es un país ahora con un ritmo distinto. Y entonces, bajo esa atmósfera que se respira, esta nueva atmósfera que se respira en la República Dominicana, de optimismo, que la gente sabe y reconoce en el gobierno la voluntad de hacer las cosas bien, pues yo pienso que nos irá mucho mejor en este nuevo año, año 2022. Usted es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. En el partido se ha estado discutiendo una serie de cuestiones, entre ellas la reforma estatutaria, pero concomitantemente con eso han soplado aires de figuras que se inclinan por la continuidad presidencial, aunque el presidente ha dicho que no está en eso, que está en gobernar. ¿Qué usted cree sobre todo esto? Bueno, que el Partido Revolucionario Moderno está demostrando que todas las decisiones se están tomando sobre la base del consenso, no hay disidencias, digamos, de consideración, porque todo se hace en función de un consenso de las estructuras fundamentales del partido, del liderazgo del partido, y todos estamos convencidos de cuál es el mejor camino y qué es lo que debemos hacer para garantizar el desarrollo, el crecimiento, el avance de la República Dominicana, y especialmente que estas conquistas que hemos logrado, tan pronto el presidente Luis Abinader se instaló en el poder, pues no se pierdan. Entonces, todos sabemos cuál es la dirección apropiada, y no creo que absolutamente nadie dude que el camino correcto es el que todo el mundo conoce y el que todo el mundo señala, y el que está a la vista también de cualquier persona que quiera escrutar en el panorama político. Entonces,
Sabemos que es prematuro, es a destiempo completamente hablar de elecciones. El presidente está enfocado en gobernar, en echar el país hacia adelante, y nosotros, los servidores públicos, los que le acompañamos también en el tren gubernamental, pues ese es nuestro propósito. Ya habrá tiempo para discutir sobre procesos electorales. Lo importante ahora es trabajar muy fuerte para cumplir con nuestro rol desde los espacios que nos ha tocado a nosotros acompañar al presidente, y entonces que sea la obra de gobierno la que abre por nosotros, que sean los resultados los que hablen por nosotros, que sean las realizaciones concretas que nosotros realizamos las que hablen por nosotros. Desde lo interior del Partido Revolucionario Moderno, bueno, ahí todo está claro, todo el mundo sabe cuál es el líder, cuál es el camino, y además la Constitución, ahí está la Constitución de la República. Tenemos un presidente que cumple a cabalidad con lo que establece la Constitución, que cumple a cabalidad con lo que establecen las leyes, que jamás se le ocurriría cambiar o vulnerar una Constitución para beneficio personal. Y entonces ahí están, lo que diga la Constitución, lo que permite la Constitución, y el camino está trazado. Y ahí estaremos nosotros acompañando al presidente para garantizar también que todo esto que se ha logrado pues continúe y seguir profundizando grandes reformas en beneficio de la República Dominicana. ¿Cómo sigue la respuesta a los PRMistas en términos de inserción en la administración pública? Ese es un proceso paulatino que toma su tiempo, pero creo que hemos ido avanzando, y los compañeros y las compañeras saben y reconocen que nosotros estamos bien interesados también en que ellos sean parte del gobierno, y estamos generando todos los espacios necesarios y todas las oportunidades dentro del marco de la ley, del marco también de la prudencia y del respeto a la institucionalidad del país, que está por encima de todo. Pues nosotros, dentro de ese marco de respeto, pues estamos generando todas las condiciones para que aquellos que labraron junto a nosotros el triunfo, pues sean parte de la construcción de esta nueva República Dominicana, que sin duda alguna será motivo de orgullo para todo el que participe de este proceso. Y entonces, eso va avanzando de manera satisfactoria, y esperamos que en los días por venir, pues sigamos también marchando bien en esa dirección. Si bien es cierto que tenemos un Ministerio Público independiente, una Procuradora General de la República que todo el mundo conoce su trayectoria, la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho del PEPCA, son funcionarios del Ministerio Público que dependen de una designación directa del Poder Ejecutivo. El presidente Luis Abinader ha dicho que quería un Ministerio Público independiente y lo tiene. ¿Qué usted opina acerca de la política anticorrupción del gobierno actualmente? Es una de las grandes luces del gobierno del presidente Luis Abinader, porque se ha permitido una debida separación de poderes y no ha habido interferencia del poder político, y así lo han manifestado los propios representantes del Ministerio Público. No ha habido ninguna interferencia desde el Poder Ejecutivo, y entonces eso es altamente positivo. Lo ideal es que también estas conquistas puedan constitucionalizarse, que se pueda generar una reforma a la Constitución y garantizar que lo que hemos avanzado en términos de independencia, de autonomía real, no solamente la escrita en el papel, sino real en los hechos, pues pueda también garantizarse en el futuro. Sin embargo, hemos visto también que hay muchas personas, muchos actores políticos que no están interesados en que esas situaciones así ocurran. El presidente ha mostrado su vocación de consenso, de diálogo con los sectores de la oposición, y una de las cosas que están planteadas allí es garantizar que en el futuro cercano pues estas conquistas puedan estar ahí escritas en la Constitución, y que cuando haya un cambio de gobierno en el futuro, en la posteridad, pues no se le ocurra a un presidente colocar a un amigo, un vinculado, o lo que es peor, manejar desde el Palacio Nacional los hilos del Ministerio Público. Entonces, nosotros esperamos que eso ocurra en algún momento. Sin embargo, reconocemos y sabemos que mientras el presidente Luis Abinader esté allí, pues está garantizada esa debida independencia, porque así lo ha demostrado en los 14, 15 meses que tenemos aquí, pero también así lo demuestra su conducta, su accionar, su manera de interpretar la política y su gran sentido democrático de respeto a todos los poderes del Estado y a todas las instituciones públicas. El presidente, en términos llanos, en términos populachos, no coge corte, como se dice, frente a cualquier situación que considere incorrecta, indelicada y comprometedora de la ética en el ejercicio de la administración pública. ¿Cómo usted ve esta visión gubernamental desde el ejercicio del poder? El presidente Luis Abinader está inaugurando un estilo de gobernar distinto a lo que habíamos conocido en el pasado. La República Dominicana se acostumbró a líderes que eran ciegos, sordos y algunos hasta mudos. Y ahora tenemos un presidente distinto, un presidente que toma decisiones y que está dispuesto a cortar el bacalao en el momento en que fuese necesario, incluso cuando perjudica o cuando puede ir a lesionar personas que estuvieron ahí. Si se equivoca, ¿verdad?, deben pagar las consecuencias. Entonces, este es un presidente que tiene su manera de actuar, una manera
que la sociedad dominicana está valorando y que nosotros entendemos que hacía falta en la República Dominicana. Hacía falta ya de que se actuara con esa firmeza y con esa presteza, porque las señales, las simbologías desde el poder son también muy importantes, muy aleccionadoras a la hora de ejercer el gobierno. Y entonces eso envía importantes señales a la ciudadanía y la gente entiende por dónde se está conduciendo el gobierno y también cuál es la filosofía que conduce a los destinos nacionales, que no es la del pasado, la de la vieja política, la de hacerse de la vista gorda o la de voltear la mirada frente a acciones que pudieran no estar correctas. Y entonces ahora tenemos un presidente que está muy activo, vigilando y que está garantizando también que los dominicanos y las dominicanas no pierdan la fe en la política. ¿Cómo usted avisora el gobierno de cara al 2022? ¿Cuáles cree usted han sido las principales realizaciones? Bueno, de cara al 2022 tenemos grandes desafíos, al igual que en el año 2021, porque todavía la pandemia no concluye en su totalidad. Sin embargo, las perspectivas son mucho más positivas porque ya estamos hablando de un año distinto, o sea, de un año que con una economía en funcionamiento, en marcha y sobre todo que ya el gobierno también pues está en mucho mejores condiciones de articular y de producir realizaciones. Hemos tenido grandes conquistas, pero yo creo que el año 2022 va a ser el año también de la entrega de muchas obras de infraestructura física en beneficio del país, carreteras, obras, y el inicio también de infraestructura hospitalaria, de hospitales de significación, de un alto significado, de importancia, que deberán ser terminados también durante este periodo de gobierno, y de grandes obras. Ahí está también el tema del teleférico, es decir, el tema de las viviendas, es decir, son muchas realizaciones, muchas obras importantes que vamos a ver que van a comenzar a materializarse, unas y otras a empezarse ya en el año 2022, lo que van a trazar también un perfil distinto, un perfil ya de un gobierno que se motoriza que con mucho mayor dinamismo y que va a estar en capacidad también de dar más respuesta a los problemas de la gente. Y esperamos que la pandemia pues ya pueda concluir de manera efectiva y que ya entonces tengamos ese respiro que todos deseamos con relación al tema del COVID-19. Desde que se instaló el gobierno hasta ahora, ¿cuál es el punto más significativo y luminoso que puede usted observar en el ejercicio de la administración pública? Hay muchos logros, hay muchos logros. El más importante, sin lugar a dudas, es el tema del combate efectivo a la pandemia del COVID-19. Estamos hablando que la República Dominicana muestra unos números impresionantes, positivamente impresionantes, porque, por ejemplo, la tasa de mortalidad, estamos hablando de un 1%, son unos números que no se ven en ningún otro país del mundo. Estamos hablando que si hubiésemos tenido un manejo inadecuado de la pandemia desde el punto de vista de la salud, pues nosotros pudimos haber tenido 3.000 o 4.000 muertos adicionales que hubiesen también, frustrado los sueños, los deseos, los anhelos de muchas familias a partir de esas pérdidas de seres humanos que se hubiesen producido por una mala gestión. Sin embargo, hemos visto como, hemos tenido pérdidas humanas que las lamentamos, pero son las estadísticas, son los números los que reflejan que han estado dentro de los mejores índices, dentro de los mejores niveles, cuando nos comparamos con otros países de la región y con otros países del mundo. Y vemos también la ocupación hospitalaria, la disponibilidad de medicamentos, la disponibilidad de herramientas para de manera activa también combatir la pandemia. Este es uno de los pocos países de la región que ha tenido la disponibilidad de medicamentos, de diferentes medicamentos de última generación que le han salvado la vida a mucha gente. Y entonces, sin lugar a dudas, el combate a la pandemia y también la vuelta a la normalidad, hay que decirlo así, porque la apertura económica que tenemos y el rescate de los empleos y la recuperación de los empleos y de la vida activa, de la vida social activa en la República Dominicana también es una consecuencia, es una resultante del manejo de la crisis de salud, porque si esa crisis de salud no hubiese sido bien manejada, pues todavía estuviésemos con los odiosos toques de queda, estaríamos también con el confinamiento y evidentemente que eso también repercute en la parte económica y hasta en la salud emocional de la familia dominicana. Entonces, ese tema de cómo se ha manejado la pandemia del COVID-19, pues es una de las grandes conquistas, de las grandes luces del gobierno del presidente Luis Abinader. Y también está el tema de la justicia, que usted lo mencionaba, el Ministerio Público. Esa es una luz también innegable del gobierno del presidente Luis Abinader. Y algo que las familias dominicanas saben y reconocen, sobre todo los más jóvenes, es el tema de los empleos. Se han recuperado los empleos que se perdieron como consecuencia de la pandemia. Ya estamos prácticamente en el mismo punto, situados en el mismo lugar en términos de empleo en el que nos encontramos antes de la llegada de la pandemia del COVID-19. Cientos de miles de empleos se han recuperado
en la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Y eso le abre la oportunidad a mucha gente que anda buscando un espacio en el trabajo de poder insertarse en el mercado laboral y de poder ser productivo y generar ingresos que le permita sostener a su familia con dignidad. Y entonces también es un aspecto altamente luminoso que nosotros debemos ponderar. Hay muchos elementos, hay muchos factores, hay muchas tareas también que están pendientes. Nosotros estamos hablando de 15 meses contra 20 años del partido que gobernó el país. Y entonces todavía es poco tiempo para poder, digamos nosotros, evaluar en su justa dimensión lo que será el éxito rotundo de gobierno que nosotros esperamos y por el cual trabajamos del presidente Luis Abinader. Ingeniero, agradecemos su comparecencia aquí en Esferas del Poder para hablarle al país sobre la ejecutoria del gobierno y especialmente Promesecal. Siempre seremos un canal abierto. Gracias a ti, Federico. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el director general de Promesecal, el ingeniero Adolfo Pérez. Proseguimos con nuestro contenido. Hay muchas definiciones de los reglamentos. De momento, en nuestro ordenamiento jurídico impera lo que establece o la concepción que la Ley 107.13 dispone, que en términos generales se refiere a las disposiciones de la Administración de alcance general.